Bueno, nos dicen que para el siguiente circuito que calculemos primero la resistencia total. Entonces vamos a reducir este circuito a uno más simple. Entonces si nos fijáis, tenemos aquí tres resistencias. Esta vamos a llamarla R1, R2 y R3. Y una única batería, o sea que el voltaje va a ser 45 voltios. Y si os fijáis, estas tres, aunque estén así dibujadas, pero las tres están en serie. Entonces las podemos unir directamente a las tres. Y podemos decir, suponemos que tenemos la batería aquí y que tenemos una única resistencia que va a ser equivalente a estas tres y la vamos a llamar resistencia total, ¿vale? Y sigue teniendo 45 voltios la batería. Pues tenemos que averiguar cuánto vale esa resistencia total. Pues en el apartado A ponemos la resistencia total y como están conectadas las tres en serie, es simplemente sumar el valor de las tres. Eso será R1 más R2 más R3. O sea, 5 más 8 más 7. ¿Vale? Entonces, esto da 15 más 5 son 20. Pues 20 ohmios de resistencia total. Ahora en el apartado B nos preguntan cuál es la intensidad total que circula por aquí, ¿vale? Por aquí está circulando una intensidad, que la vamos a llamar total. Pues ponemos la ley de Ohm que dice que el voltaje es la intensidad por la resistencia y de aquí vamos a despejar la intensidad. Le damos la vuelta y ahora nos llevamos este como el inverso y decimos que la intensidad es el voltaje partido por la resistencia. Y como todo está en sistema internacional, el voltaje, bueno, y como lo que nos están preguntando es la intensidad total, pues la intensidad total será el voltaje total partido por la resistencia total, ni la de uno ni la otra, la total. Pues eso son 45 voltios entre una resistencia total de 20, pues 45 entre 20 da 2,25, serían la intensidad se mide en amperios. Y ahora en el apartado C nos preguntan qué intensidad circula por cada una de las resistencias. Pues si os fijáis aquí la intensidad cuando sale de aquí no se separa para pasar por ninguna, o sea que la misma intensidad es la que circula por todas las resistencias porque aquí no hay separaciones. Entonces sabemos que la intensidad total va a ser igual que la intensidad que va a pasar por la primera, eso va a ser igual que la intensidad que pasa por la segunda y eso va a ser igual a la intensidad que pasa por la tercera, o sea que por todas pasa 2,25 amperios. Y en el apartado D nos piden la caída de tensión en cada una de las resistencias, porque al estar en serie, de este punto a este punto, la batería nos sube la tensión 25 voltios. Y luego aquí, de aquí a aquí, va a haber una primera caída de tensión, luego de este segundo punto a este punto, otra segunda caída de tensión, y luego de aquí a aquí va a haber otra tercera caída de tensión. O sea que la caída de tensión total en el circuito va a ser igual a la caída de tensión en la primera, más la caída de tensión en la segunda, más la caída de tensión en la tercera. Pues vamos a aplicar ahora la ley de Ohm en cada una de las resistencias. Pues como la ley de Ohm dice que la tensión es intensidad por resistencia, la caída de tensión en la primera será la intensidad en la primera por la resistencia en la primera. ¿Vale? Que es 2,25 por la primera resistencia, que es 5. Pues 2,25 por 5 da 11,25, ¿vale? Voltios de caída de tensión en la primera. En la segunda, por lo mismo, será la intensidad en la segunda por el voltaje en la segunda. En la segunda hay la misma intensidad que en todas. Y la intensidad segunda hemos dicho que son 8. Pues 2,25 por 8 da 18 voltios de caída de tensión. Y ahora en la tercera pues volvemos a hacer lo mismo. La tensión en la tercera, intensidad en la tercera por uy, aquí no es por voltaje, aquí es por resistencia. Pequeño fallo. Multiplicado por la resistencia en la segunda. Y aquí lo mismo, multiplicado por la resistencia en la segunda. O sea, en la tercera. Intensidad en la tercera, la misma que en todas. Y la tercera resistencia dicen que son 7 ohmios. Pues 2,25 por 7 da 15,75 voltios.
Y si no nos hemos equivocado, el voltaje total, como hemos dicho, tiene que ser todas las caídas. La primera caída, más la segunda caída, más la tercera caída. Vale, pues 11.25 más 18 más 13.75. Eso da 43. O sea, en algo me he equivocado. Un segundo. 11,25 más 18 y más 13.75 da 43. Pues entonces en algo nos hemos equivocado. ¿Cómo lo voy a hacer? 2.25 por 5 da 11.25. 2.25 por 8 da 18. Este que es 15,75. Esto está mal escrito. Vale, eso que parecía un 13 es 15,75 voltios. Entonces por eso el voltaje total es 11,25 más 18 más 15 horas de verdad. Y eso sí da 45 voltios de caída de tensión total, ¿vale? Ahora en el apartado E nos dice que calculemos la potencia consumida en cada una de las resistencias. Pues como la potencia es igual a la intensidad por el voltaje, la potencia en la primera será intensidad en la primera por voltaje en la primera. O sea, 2,25 por el voltaje en la primera, que hemos dicho que es 11,25. Pues 2,25 por 11,25. Eso da 25,31. 25, que ahora se rondea a 31 vatios. Ahora la potencia en la segunda, análogamente, intensidad en la segunda por voltaje en la segunda, 2,25, y el voltaje en la segunda hemos dicho que es 18. Pues 2,25 por 18 da 40,5. Y lo mismo, la potencia en la tercera, intensidad en la tercera por voltaje en la tercera, 2,25 por 15,75. Pues 2,25 por 15,75 da 35,44, ¿vale? Vatios. Y para ver que no nos hemos equivocado, bueno, y en el apartado F nos dicen que cuál es la potencia total consumida. Pues la potencia total será la intensidad total por el voltaje total. O sea, la intensidad total, que es 2,25, por el voltaje total, que es 45. Pues 2,25 por 45 son 101,25 vatios. Y ahora, para ver que no nos hemos equivocado, como se conserva la energía, la potencia total va a ser igual a la potencia de la primera, más la potencia de la segunda, más la potencia de la tercera, porque ahí ya no hay más resistencia. O sea, 25,31 más 40,5 más 35,44, que eso da 101,25 vatios, que efectivamente pues se ha conservado y no nos hemos equivocado. Y en el apartado G, por último, nos dicen que cuánto vale la energía consumida por el circuito en 2 horas, o sea, cuando el tiempo vale 2 horas. Pues vamos a poner la otra fórmula de la potencia, que potencia es la energía partido por el tiempo. O sea, los vatios también podemos decir que son julios partido por segundo. Pues si os fijáis, para que sean vatios, o sea, julios partido por segundo, estas horas no están bien puestas, pues luego tendremos que pasar de horas a segundos. Pero primero vamos a despejar de aquí lo que vale la energía. Le damos la vuelta a la ecuación y ahora nos llevamos este como el inverso aquí. O sea que decimos que la energía es la potencia en sistema internacional por el tiempo en sistema internacional. La potencia 101,25, y ahora el tiempo decimos que una hora son 60 por 60, o sea 3600 segundos. O sea que estos son 7200 segundos. Pues 101,25 por 7200 segundos, y eso sale 729.000, o sea 7,29 por 10 elevado a 5 vatios,
que sería, para quitar de ese serían 729 kilovatios.